Desde la redacción. Lo que tienes que saber. Bueno, y este miércoles 15 de octubre lo que tienes que saber acá en la redacción de La Tercera, básicamente vamos a hablar de la tregua, el guante blanco que llaman algunos a propósito de lo que pasó ayer en el ENADE entre José Antonio Kast y la candidata Evelyn Matei. Para hablar de esto y más, estamos con José Francisco Lago, director ejecutivo del Instituto República, para hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Jorge Arellano, editor de La Redacción, también que nos va a acompañar en esta conversación. Don Jorge, usted con la palabra, Hola, ¿cómo le va? Hola, José Francisco. Bueno, yo creo que vamos a partir por todo lo que pasó ayer con este encuentro de los empresarios y los candidatos presidenciales y por lo que comentaba Rodrigo, esta tregua que se da entre Evelyn Matei y José Antonio Kast. Un poco antes de que tú llegaras estaba el presidente del Partido Comunista y puso un poco en duda de que esto fuera una tregua real. Habló de casi una puesta en escena en un lugar como ENADE, donde están los empresarios y mayoritariamente gente que vota por ese sector político. ¿Cómo interpretas todo esto que pasó ayer? A ver, yo lo interpreto como una señal necesaria desde el punto de vista que hay una complejidad para ambas candidaturas, que es que, se quiera o no, están disputando un público o un espacio común. Y eso es muy difícil de dilucidar respecto a cómo enfrentarlo, porque por un lado uno dice voy a favorecer o fortalecer las ventajas que yo tengo, pero en algún momento tengo que hacer la comparación. Y esa comparación hay formas distintas de hacerla. Una entrando a la controversia propiamente tal, y es buscar más bien emplazar a la otra candidatura, y otra es nuevamente destacando cuáles son las ventajas propias en relación a la otra candidatura. Y eso es un equilibrio muy difícil, especialmente en la derecha, y no solamente en la derecha en Chile, la derecha en el mundo. Y en esto yo creo que la izquierda sabe procesar mucho mejor las diferencias que la derecha en general, porque se cruzan líneas muchas veces que hacen que sea imposible un retorno, una reconciliación, un eventual apoyo, porque se están cruzando ciertos temas que finalmente hacen que la propia persona que debería apoyar, por ejemplo, en una eventual segunda vuelta a la otra candidatura, haya dicho cosas que la dejarían desde el punto de vista político como en una contradicción evidente. Y yo creo que en Chile este fenómeno se da de forma particular porque, no sé, si uno ve lo que pasó en Argentina entre Javier Milei y Patricia Bullrich, se dieron con todo, pero en la noche de la elección estaban abrazados. Yo creo que el carácter chileno no sé si es tan poco rencoroso o que olvida tan fácil este tipo de polémica, y por tanto estas cosas que se dicen terminan calando no solamente en las características personales de los candidatos, que puede haber algún encono ahí personal, sino que también termina permeando en los equipos y transmitiendo mensajes que después son muy confusos, porque si ya el candidato tiene esa amplitud para criticar abiertamente al otro, bueno, los equipos se sienten con el total poder para hacerlo también. Ahora, José Francisco, tú dices, bueno, se están disputando un bolsón de votos, no en un sector, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei. Y más allá de lo que dice Lautaro Carmona, de la puesta en la escena que ocurre ahí, donde está la ENADE, donde está gran parte del PIB de este país, como dicen algunos, claro. ¿A quién beneficia? Es difícil saber, porque a ver, lo que es claro es que este conflicto permanente no beneficia a ninguno de los dos, porque de una manera u otra, tanto el que emplaza o el emplazado tiene que, en segunda vuelta, abuenarse obligatoriamente, porque no hay espacio para otra cosa, porque eso es también, porque esto es como, porque hoy día se pueden decir cualquier tipo de cosas del punto de vista, mira, no te vamos a apoyar en segunda vuelta, condicionar apoyo y todo, pero el escenario en segunda vuelta es binario, es decir, ya está bien, no lo hay apoyado en segunda vuelta, pero hay apoyado a Janet Jara. O sea, vas a apoyar a la... Pero algo despeja en eso Matei también ayer, ¿no? Lo despeja completamente. Sí. Y yo creo que eso es sano. Eso es sano porque, pues claro, entonces la duda que va a plantear respecto a si va a apoyar el candidato, cómo lo va a apoyar, si es que va a ir ese mismo día al comando o no, pero eso ya es menos relevante, otra discusión. Entonces, dado que el acuerdo es forzado, porque no se ve hoy día otro escenario, salvo un quiebre político significativo, que hoy día no parece que haya agua para esa piscina. Como tienen ese acuerdo obligado, las formas de llegar a ese acuerdo obligado no son necesariamente pacíficas, porque además de este espacio común que están disputando, tienen la necesidad de que la distribución, por ejemplo, de los escaños en el Congreso va a forzar un diálogo constante durante los próximos 4 años. Por tanto, las cosas que se digan ahora pueden tener consecuencias no solamente
en esta elección, sino que de forma permanente en el Congreso. Como por ejemplo, decirse que no están cumpliendo las reglas democráticas, cumplir, o sea, pedirle como una especie de catálogo de compromiso, y ese tipo de cosas terminan permeando o agradando más bien esta relación. Por esta mesa han pasado casi todos los timoneles de Chile Vamos y del bloque actual que apoya a Evelyn Matei. Guillermo Ramírez planteó que efectivamente ellos apoyarán después del 16 de noviembre a quien compita contra Janet Jara, dando por muerta quizás la posibilidad de una disputa derecha-derecha. Sin embargo, acá también estuvo la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, que dijo que Demócratas no va a apoyar a José Antonio Kast después de esta primera vuelta. Tampoco van a participar de un gobierno. Lo mismo dijo ayer Sebastián Sichel, y Sebastián Sichel hizo una analogía con lo que pasó con el Frente Amplio y los partidos de la centroizquierda, como que Chile Vamos no debería pagar los costos de lo que pasa en un gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo lees tú esa situación? Bueno, pero ahí al análisis de Sebastián Sichel se le olvidó que la concertación pasó a la irrelevancia política entre medio, porque esa es la dificultad, porque si esto fuera como una hora de decisión, o sea, a la hora de tomar la decisión, seguir como la línea de un grupo minoritario, es una discusión distinta. Lo que pasó es que básicamente el Frente Amplio dio el zarpazo a la concertación quedó básicamente en la inexistencia política, recordemos la elección de la Convención Constitucional, por nombrar alguna, y por tanto tuvieron que subirse a un carro que le era ajeno, pero entre otras cosas era más bien por supervivencia. La pregunta es si Sebastián Sichel prefiere que Chile Vamos llegue a esa condición, a que Chile Vamos quede en la inexistencia, o prefiere un acuerdo político a través del liderazgo, que es lo que yo creo que hoy día se requiere. Porque, entre otras cosas, lo que tú señalas, Jorge, es que básicamente aquí hay dos cosas. Uno es la coalición Chile Vamos, cuya candidata es Evelyn Matei. Otros son los que apoyan a la candidatura de Evelyn Matei y no van en una lista parlamentaria, como amarillos, y otros que apoyan a Evelyn Matei y van en la lista parlamentaria. Entonces una idea como de conjuntos, subconjuntos, porque aquí lo que es muy evidente es que en la candidatura de Evelyn Matei no hay un solo proyecto político. No hay un proyecto político común. Hay personas que no tienen clara su definición eventual en una segunda vuelta, y eso lo que está demostrando básicamente es que no es que hoy día Chile Vamos tenga la dificultad de ponerse de acuerdo con republicanos. Hoy día Chile Vamos tiene la dificultad de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. O sea, por ejemplo, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dice: apoyaríamos a José Antonio Kast en una segunda vuelta sin condiciones. Pero personajes importantes de la campaña de Evelyn Matei, como Ignacio Briones, se jactan o dicen que en Tolerancia Cero, que votaron nulo en la elección pasada entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Candidato Gabriel Boric en ese momento, que había amenazado a su ex jefe de llevarlo a tribunales internacionales por violación sistemática a los derechos humanos. Es decir, frente a esa disyuntiva binaria, ¿en qué sentido la indeterminación es ecuanimidad? No, es una definición política. Es decir, mira, yo no te apoyo porque no estamos de acuerdo en un proyecto político fundamental, que básicamente significará que José Antonio Kast es conservador, pero alguien como Ignacio Briones pone en la misma balanza o en el mismo equilibrio a alguien conservador versus a alguien que amenaza a Sebastián Piñera de denunciarlo en tribunales internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Chile Vamos, los liderazgos que hay en Chile Vamos y en la candidatura de Evelyn Matei, tampoco ellos mismos saben qué quieren. Por eso, lo que diga o no Evelyn Matei, lamentablemente hoy día no ha logrado permear a sus equipos de trabajo. Y yo creo que ahí hay una falta de liderazgo o un desafío que tiene Evelyn Matei en particular, que es ordenar su coalición o los grupos que la apoyan. Oye, la foto del 16 de la noche da muchas señales de aquello, sí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el comando, por ejemplo, de José Antonio Kast? Efectivamente es él el que pasa a segunda vuelta. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes se van a trasladar a ese comando? Porque esa es una señal de que efectivamente quién va a tener él detrás de cara a la segunda vuelta, ¿no? Si va a estar la UDI, si va a estar Evópolis, si va a estar Renovación Nacional, porque claro, tú haces una separación de quienes están con la candidata Matei, que fueron en la misma lista. Ya lo ha dicho Jimena Rincón, probablemente ella no va a ir al comando de Kast que pasa Kast, ¿no? Pero esa foto, esa señal es importante, la del 16 de la noche, pensando en la segunda vuelta. O sea, tiene un simbolismo muy importante, y yo creo que con la información que tenemos hoy día, veríamos una imagen, como para graficar también esta falta de unidad política,
veríamos una imagen, si yo tuviera que apostar, los dirigentes de los partidos de Chile Vamos estando en esa foto con José Antonio Kast y la candidata presidencial no estando en esa foto con José Antonio Kast. Con la información que tenemos hoy día, no sabemos qué va a pasar mañana, puede haber otra información. Lo que sería muy triste para la figura de Elin Matei como símbolo, porque los partidos que la apoyaron, los más fuertes, porque los otros partidos pueden ser simbólicos, pero no tienen el mismo peso que Renovación Nacional o la UDI en materia de diputado, alcalde y votos, básicamente. Entonces, sería muy dura la imagen de ver esos dirigentes de los partidos con José Antonio Kast y a Elin Matei en su casa o en el comando, en el hotel donde va a esperar los resultados. Yo creo que esa imagen sería un poco impresentable, y yo creo que ahí la definición difícil sería que o están todos o no están ninguno, y me parece que no hay espacio para que no esté ninguno. Quería preguntarte por un tema que lo comentaba un poquito afuera, que ha marcado pauta durante estos días, que tiene que ver con esta columna de el asesor número 1, por decirlo de alguna manera, de José Antonio Kast, que hablaba de parásitos del Estado. Más allá del tema puntual, el que ha sido cuestionado, por ejemplo, por miembros del mismo bloque, de la centro-derecha. Esto que confirma José Antonio acá también desde la redacción, tiene que ver con esta última etapa de campaña, que después de la primera vuelta esto va a cambiar, va a morigerarse de alguna manera para atraer a esta gente del centro, o tiene que ver con una actitud que va a mantener porque va a ser su forma de hacer gobierno. ¿Tiene estrategia esto? A ver, yo partiría por dos cosas primero. Respecto al momento que estamos viviendo, el momento electoral, por tanto, cada una de estas cosas adquiere una relevancia muy superior a la que en tiempos normales tendría. Ese es como lo entretenido, y de hecho se amplifica todo, ¿no? Se amplifica absolutamente todo, y claro, si uno quiere hacerse el ofendido por algo, puede encontrar excusas para todo, básicamente. Y yo creo que dentro de ese marco está la polémica, y por tanto yo como que le bajaría un par de cambios a las cosas que se han dicho de un lado y otro, porque evidentemente no es para tanto. Cristian Valenzuela escribe cosas así hace mucho tiempo, y por tanto, ¿por qué ahora llama tanto la atención? Bueno, por el momento electoral. Lo segundo es que yo creo que están planteando un tema que a mí me parece que es relevante, y que como que se da por sabido, o se bypassea simplemente, que hay un tema de fondo que es respecto al Estado mismo y a cómo funciona. O sea, yo me haría cargo también, más allá de la crítica y los matices que pueda haber, que voy a eso también, pero hay un tema de fondo. Es decir, las cosas que hemos visto, y a propósito de ayer del discurso de Dorothy Pérez en la ENADE, son cosas brutales, que la política debería sentir vergüenza de tener un Estado como en el estatus actual. Y lo digo, entre otras cosas, porque siempre han criticado que en el último tiempo el modelo chileno ha dejado a un Estado raquítico, que el principio de subsidiariedad dejaba a la educación, a la salud en crisis, pero la verdad es que si nosotros le hacemos caso a Dorothy Pérez y analizamos el Estado que tenemos, primero, el Estado chileno nunca había tenido tantos funcionarios como ahora, nunca había habido tantos ministerios como ahora, nunca había habido tantas atribuciones como ahora, y probablemente nunca ha habido tanto descontento como ahora respecto a los servicios públicos que entrega el Estado. Entonces, algo está pasando ahí, y yo creo que si uno analiza las causas del 18 de octubre también, hay cosas importantes respecto al servicio público que estaban en déficit, y siguen en déficit, y pareciera que muchas candidaturas presidenciales no lo abordan. Es decir, cuando nosotros estamos planteando que estructuralmente el presupuesto va a tener déficit, estamos diciéndole a las generaciones futuras que ni siquiera han participado de las elecciones ni eligieron a los que van a tomar esa decisión, que van a hacerse cargo de pagar la cuenta del problema que hoy día nosotros no podemos resolver. ¿No lo abordan, perdón, porque hay un colchón de votos importante en esos sectores, o porque de verdad consideran que el Estado funciona medianamente bien? Yo creo que, mira, es tan brutal el problema que, solo para ejemplificar y entender la magnitud, pero en materia de salud, para la pandemia se contrataron 12.000 funcionarios para trazabilidad. Tenían que llamar por teléfono, era un verdadero call center gigante para llamar a cada uno e identificar sus contactos estrechos. Se determinaron contrato a 6.000, y meses después se le terminaba el contrato a otros 6.000. El Congreso se opuso a que esos 6.000 funcionarios fueran desvinculados, ni siquiera desvinculados, que se les terminara el contrato,
porque decía, ¿cómo vamos a sacar a 6.000 funcionarios del sistema de salud? Pero no tenían función, si la pandemia había terminado, ya no se necesitaba trazabilidad, y se instalaron y quedaron esos 6.000 funcionarios puestos en el Estado. Entonces, ahí, si tú me preguntas cuál es la falta de virtud o qué es la característica de la política, me parece que yo lo definiría como frivolidad. La política ha entrado en general en un estado de frivolidad donde da lo mismo lo que se gasta en salud, da lo mismo, por ejemplo, que cada vez se gasten más recursos en materias importantes como los hospitales y sean cada vez menos atenciones, cada vez menos resolutivos, que la lista de espera esté más grande. Entonces, hay una frivolidad respecto a los problemas que pasan en Chile de no hacerse cargo de este problema, que me parece que en este caso la columna se emplaza ahora. Sí. Ahora, ¿cuál es mi punto con la columna? Que yo creo que es un error. Es la falta de matiz. Porque claro, cuando uno ocupa términos absolutos, obviamente hay gente que va a salir trasquilada, que no tiene nada porque que los ver. meten a todos en el mismo saco, ¿no? Claro, y en ese caso yo creo que hay una responsabilidad del jefe estratégico de una candidatura importante como la de José Antonio Kast, de dar una válvula de escape a quienes quieran legítimamente defenderlo, que quieran legítimamente entender su punto, de buena fe incluso. Entonces, claro, esa válvula de escape, decir, mira, oye, no están todos en el mismo saco, no por haber trabajado en el Estado tú eres un Bueno, parásito. fíjate que en la mesa del poder acá, que estuvieron los 4 candidatos al Parlamento, los 4 coincidían en aquello, en una defensa, por cierto, de que esto no es transversal, sino que hay funcionarios algunos, pero no la mayoría y la totalidad, ¿no? Pero es que eso es evidente, o sea, y de hecho hay cargos, porque claro, el discurso da para mucho, pero confundir que alguien ha tenido un cargo de confianza con que necesariamente es un pituto, o sea, pero es que entonces no se puede tener un cargo de confianza y los gobiernos no llegarían con sus propios equipos a gobernar. Y si cualquiera que haya tenido responsabilidad o en alguna municipalidad o en el Estado sabe que los que más son los motores de los ministerios son los equipos de confianza porque se están jugando un proyecto político. Y José Francisco, partimos hablando no de la tregua entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, de lo que pasó ayer en ENADE. ¿Cómo se entiende o cómo se explica que horas después de esa tregua aparezca la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, además candidata al Congreso, hablando de Jaime Guzmán, no solo diciendo que estaría en el Partido Republicano, sino que además apoyaría a José Antonio Kast? Digo porque entiendo que sacó mucha roncha en la UDI esto, Claro. Escuché o entiendo que el senador Coloma se sintió muy dolido, dijo ella no conoce a Guzmán, no lo conoció y me parece abusivo. Fue lo que dijo el senador de la UDI. A mí lo que me parece abusivo es, primero, hacer hablar a los muertos. Como interpretarlos con la información de hoy respecto a cosas que harían personas que ya no están, ya no pueden defenderse. Y esto a propósito de otras cosas, pero no sé si se acuerdan, pero en un congreso futuro había como un holograma de Darwin pronunciándose sobre los temas actuales. Dejen morir al pobre hombre que no tiene toda la información respecto, o sea, uno no tiene lo que pensaba esa persona, no tiene toda esa información, por lo tanto yo creo que tanto como da en Darwin como en Jaime Guzmán tiene el mismo derecho a morir. Y ese derecho a morir es básicamente no interpretar lo que hubieran hecho en momentos de política actual, especialmente cuando se trata de una contingencia tan puntual como una elección presidencial, intentar pegarle un raspacacho a aliados políticos. O sea, habiendo tantas fórmulas para hacerlo más elegante, no recurrir a la figura fundadora del partido me parece que es necesario y es parte también del clima. El problema que yo veo, a ver, una de las cosas que lograba José Antonio Kast era que como es el candidato de un partido y otro partido se sumó como un contrato de adhesión, que fue el Partido Social Cristiano, había ordenado a sus voceros, que fue uno de los problemas de Evelyn Matei. El problema es que eso se hace cada vez más difícil cuando hay candidatos al Congreso, que cada uno está hablándole a su propio mundo, quiere destacar, quiere tener luces y quiere tener pantallas de televisión, y eso complejiza mucho más las candidaturas presidenciales. Muy bien, José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto República, conversando acá en lo que tienes que saber desde la redacción de La Tercera. Muchas gracias por venir. Rodrigo, Jorge, muchas gracias. Jorge, gracias por estar acá. Muchas gracias a ambos. Y nosotros con esto ponemos punto final al capítulo de hoy, de este miércoles 15 de octubre, desde la redacción de La Tercera. Dejarlo invitado para que nos juntemos mañana en otra edición